Muy bien. Bueno, amados hermanos, My dear beloved brothers, es realmente una bendición inmensa para mí y para mi esposa it's an immense blessing for me and my wife to be here, que el Señor nos da la oportunidad de estar con ustedes. that the Lord has given us the opportunity to be with you, Una iglesia multicultural, a multicultural church, multiétnica, multi-ethnic, llena de amor. full of love. Ya, eso es, eso es hermoso porque desde que entramos It's fue beautiful. lo primero que sentimos, amor. It's beautiful because the first thing we felt when we walked through that door was love. Amén. Y es porque somos uno en Cristo. Because we are one in Christ. Así que alabo al Señor por praise por God estar con ustedes Because I get to be here with you y ser parte de su plan para este día. and being part of the plan for today. Muy bien, pues realmente yo tengo poco tiempo porque la traducción ocupa el mismo tiempo de que yo hablo. I don't get a lot of time because the translation takes a lot of the time that I get to talk. Muy bien, y trataré de no hacer mucho caso a los nervios. And I'll try my best to ignore my nerves. Pero bueno, mi esposa y yo servimos al Señor en Sinaloa, en México, My wife and I have served the Lord in Sinaloa, Mexico. y somos tristemente célebres conocidos por el Chapo. And unfortunately, we're only known because of El Chapo. Pero es el lugar donde Dios nos plantó, But it's where God planted us, donde estamos floreciendo y dando fruto para la where we gloria are de Dios. growing and giving fruit for the glory of God. Amén. Entonces, gracias por hacernos sentir bienvenidos. Thank you for helping us feel welcome. Y les invito a que abran su Biblia And I invite you to open your Bible this morning. en capítulo 1 de Filipenses, In Philippians chapter 1, versículos 1 al 6. verses 1 through 6. Y yo quisiera, bueno, leerlo, ¿verdad? I'm Lo gonna voy read a it. leer en español. I'm going to read it in Spanish and you can follow along in English. Muy bien, dice la palabra del Señor. The Word of God says, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amen. Hermoso, oremos. Let's pray. Padre amado, te honramos, te alabamos y te damos gloria, honra y suprema alabanza, porque tú eres el único Dios verdadero, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tú eres el que soberanamente has traído a tu pueblo a este lugar en este día para escuchar tu palabra. Padre, te rogamos que tú abras nuestros corazones, así como abriste el corazón de Lidia para que ella creyera tu palabra. De la misma manera, Señor, te pedimos que tú abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, el sermón de hoy yo le he titulado Estamos seguros en Cristo. Today I have titled the sermon, Secured in Christ. We are secure in Christ. Y una de las preguntas más importantes que nosotros debemos responder And one of the questions that we should answer to es ¿cómo puedo estar seguro de que realmente soy salvo? how can I be truly sure that I really am saved? ¿Realmente puedo estar seguro? Can I truly be sure? Y estas son preguntas cruciales porque tienen que ver con nuestro destino eterno. And they're crucial questions because they have to do with with our eternal destination. Y no solamente el nuestro, sino nuestros seres amados. And not just in ours, but in our loved ones. ¿Cuántas veces hemos sentido que somos salvos, pero no tenemos seguridad? How many times have we felt like we're saved, but we're insecure? Cuando estamos así, somos como invadidos por ansiedad. When we're like that, we're invaded by anxiety Porque no estamos seguros del estado de nuestras almas. because we're unsure of the state of our souls. Por otro lado, podemos creer que somos cristianos
y no somos cristianos. On the other hand, we can believe that we are Christians and we're not. Y cuando esto es una realidad, And when this is reality, nos espera un horrible despertar we await a horrible awakening solamente para escuchar las palabras del Señor Jesucristo. just to hear the words from Jesus Christ. Apartados de mí, nunca te conocí. Get away from me, I never knew you. Por eso es bueno tener mucho cuidado That's why it's important to be very careful de no basarnos en falsas seguridades to not base ourselves on false securities ni dárselas a otras personas, or give them to someone else. pero por lo que acabamos de leer, But because of what we just read, podemos tener total seguridad we can be totally sure de que si estamos en Cristo, that if we are in Christ, estamos seguros. we are sure. Así que esto necesitamos constantemente recordar a nuestros corazones. So we need to remind our hearts constantly of this. Estos versículos que acabamos de leer These verses that we just read traen respuestas a estas preguntas. bring a response to these questions. Así que no es todo lo que, no son todas las respuestas a todas las preguntas, It's not the answer to all the questions, pero la Biblia habla mucho acerca de la seguridad de la salvación. but the Bible speaks very much about the assurance of our salvation. La primera carta que el apóstol Juan escribió The first letter that the Apostle John wrote está dirigida a hermanos para que estén seguros que son cristianos y tienen vida eterna. is directed to Christians who are saved and that they have assurance of salvation. Así que hay una doctrina There's que a se llama doctrine. la perseverancia de los santos. There's a doctrine called the perseverance of the saints. Y esta doctrina enseña And that doctrine teaches que nadie a quien Dios ha llamado that no one who God has called al conocimiento salvador de Jesucristo to the acknowledgement of the salvation of Christ se puede jamás perder. could ever lose their salvation. Está segura en Cristo. You're sure in Christ. Así que hay un hombre de Dios que escribió There's a man of God who wrote y dijo, and said, Filipenses 1:6 Philippians 1:6 es uno de los textos más importantes, is one of the most important texts de los tres más importantes of the three most en important toda la Biblia, in the entire Bible acerca de la seguridad de la salvación. about the assurance of your salvation. Por ejemplo, tenemos Juan capítulo 10 Like we have John chapter 10, y tenemos Romanos capítulo 8 and we have Romans chapter 8, y Filipenses 1:6. and we have Philippians 1. Así que Pablo 6. aquí So Paul here nos enseña is teaching us que si hay evidencia de salvación that if there's evidence of salvation, es porque Dios ha comenzado it's because God has una begun buena obra. a good work. Y si Él comenzó una buena obra And en if he- nuestros corazones, And if he has started a good work in your heart, Él la va a completar. he will complete it. Así que si la obra de salvación dependiera en una pequeña parte de nosotros, So if the work of salvation depended in any part of us, es posible que no se complete. it would be possible that it would not be completed. Pero la Biblia dice que Dios comenzó But the Bible says that God began y Dios terminó. and God will complete. Todas las personas que entran en el proceso Any person who starts in the process salen del proceso will come out of the process porque estamos seguros en Cristo. because we are sure in Christ. Amén. Así que, bueno, hay quienes enseñan There are people who teach que una persona, si es cristiana, that if a person is a Christian, pero se aparta de Jesús, but they go away from Christ, deja de ser cristiana. they stop being Christians. Pero eso es imposible. But that's impossible. Eso es imposible. It's impossible. Yo creo que las escrituras I believe that the scripture enseñan que la salvación teaches that salvation es totalmente la obra de Dios is totally the work of God y no del hombre. and not of man. El Dios que es poderoso para salvarnos The God that is powerful to save us es poderoso para is sostenernos. powerful to sustain us. Así que la salvación siempre dará evidencias So your salvation will always give evidence de que Dios ha comenzado that God has begun una obra maravillosa a wonderful work en sus hijos. in his children. Así que vamos a desarrollar algunos puntos que So, nos enseñan we're gonna acerca de develop- las evidencias. We're going to develop some points that will teach us about the evidence. En primer lugar, In the first place,
Es Dios el que comienza la obra de salvación. It is God who begins the work of salvation. Porque tenemos a un Dios buscador, Because we have a God that seeks, un Dios rescatador, a God that saves, un Dios amoroso a God that loves, que vino a buscar y salvar that a came los to perdidos. seek and save that which was lost. Es maravilloso It's marvelous leer el versículo 6 to read verse 6 cuando comienza diciendo, when he begins to say, estando persuadido de esto, I am persuaded of this, que el que comenzó en vosotros that he that started la buena obra. a good work. ¿Cuál es esa buena obra? What La is that good obra de work? salvación. The work of salvation. Se refiere a Dios, el que comenzó en vosotros. It's referring to God who Dios. began. It's God. Y la obra de salvación, hermanos, que Él comenzó And the work of En- salvation that he started, en los hermanos filipenses. and it continues in Philippines. Es Philippians. curioso. Perdón. Philippines. I sorry, was in a sorry. country, perdón. Es- Philippines. quiero decir muchas cosas y de repente... He wants to say a lot. I'm so sorry. Sí, no problem. Entonces, es maravilloso cuando nosotros leemos Hechos capítulo 16. So it's wonderful when we read Acts chapter 16. Vemos cómo Dios comenzó la obra en Filipos. We see how God began the work in the Philippi. Pablo Paul y otros hombres de Dios and other men of God, intentaban ir a un lugar, they tried to go to a place, pero el Espíritu Santo but the Holy les Spirit prohibió prohibited, y Él les mostró que tenían que ir. and he showed them a that Filipos. they needed to go Y to allí Philippi. encontraron And they found there a una mujer llamada Lidia, a woman named Lydia. una empresaria. She was a businesswoman. Y luego encontraron también a una mujer endemoniada. And then they found another woman who was with demons. Y también encontraron allí a un trabajador del ejército, And then they also found a military worker, un carcelero a en guy, a Filipos. jail worker. Y la obra allí comenzó con estos hombres y mujeres. And the work began there with these men and women. Así que Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. So Paul says, the one who began a good work in us. Así que podemos ver la maravilla de Dios So we can aquí. see God's miraculous work here. Porque ellos escucharon la predicación de las buenas nuevas Because they heard the good news de que Cristo murió por sus pecados, that Christ died for their sins, de que Cristo resucitó that Christ resurrected, y está vivo and that ahora. he's alive today. Así que dice Pablo a los romanos, este es el poder de Dios para salvación, So Paul tells the Romans, this is the power for salvation para todo aquel que cree. for anyone who believes. Así que Dios So God, es decididamente he has decided. el autor de la salvación. He is the author of salvation. Él nos eligió He chose us para que creyéramos en Cristo. so that we could believe in Christ. Él fue el que envió a Jesús He sent Christ en el momento oportuno, at the right time, no antes, not before no después. and not after. Y Él fue el sustituto perfecto para nosotros. And he was the perfect substitute for us. Pablo fue impedido por Dios, Paul was chosen by God ajá, para que no fuera donde él quería so that he would not go where he wanted to go y que fuera a Filipos. and that he would go to Philippi. Pero cuando Pablo y sus compañeros obedecieron a Dios, But when Paul and and the group that he was with obeyed God ajá, y predicaron el and evangelio, they preached the word of God, dice la Biblia the Bible says en Hechos 16:14 in Acts 16:14 que Dios abrió el corazón de Lidia that God opened the heart of Lydia para que entendiera. so that she could La palabra del understand Señor. the word of God. ¿Sí? Y ahí entendemos que nadie puede venir a Jesús And there we understand that no one can come to Christ si Dios no le trae. if God él. doesn't bring them. Jonás dice, Jonah la said, salvación es del Señor. Salvation is of the Lord. Amén. Entonces, el punto es que Dios comienza la obra de salvación. The point here is that God begins the work of salvation. Así que esto es lo que el Evangelio nos enseña. This is what the gospel teaches us. Porque el Evangelio no se trata
Si tú tienes, si tú quieres una vida feliz y The- una vida cómoda, The gospel doesn't, it's not about if you want to be happy, if you want to be comfortable. confía en Jesús y Él te dará todo. Trust in Jesus and he will give it to you. Él te va a dar una vida He increíble. will give you an incredible life. A menudo escuchamos mensajes como estos. And we often hear messages like this. Y yo creo que Dios nos puede dar una vida feliz. And I believe that God Un can give us a matrimonio happy life. He feliz. can give us a happy marriage, Muchas bendiciones. many blessings, Pero el Evangelio no se trata de eso. but the gospel is not about that. El Evangelio se trata de nuestro pecado The gospel is about our y de un sin gran Salvador and a grand Savior que vino a morir por that nosotros. came to die for us. El verdadero Evangelio The real gospel confronta confronts el verdadero problema, the real problem. el problema fundamental. The fundamental problem Es decir, estamos separados de Dios. is that we're separated from God. Pero debido a que Dios nos amó, But because God loved us, Cristo vino a morir en nuestro lugar Christ came to die in our place para reconciliarnos to con Dios. reconcile us with God. Así que si morimos confiando en Cristo, If we die trusting in Christ, estamos seguros en we Él. are sure. Amén. Amen. Estamos seguros en Él. Amen. Gloria a Dios. Así que, muy bien, cuando nosotros proclamamos estas buenas nuevas, When we proclaim this good news, pues el Espíritu Santo dará testimonio, the Holy Spirit will give testimony porque esta es una verdad objetiva. because this is an objective truth. Y esta verdad va a entrar en los corazones And this truth will enter into the hearts, y los pecadores entenderán que no tenemos méritos, and the sinner will realize that we don't have merit, sino que Dios sobrenaturalmente but God so supernaturally cambiará nuestras vidas will change our lives permanentemente. permanently. Y esa es la obra de And Dios. that is the work of Es el God. poder de Dios. It's the power of God. Esto es la regeneración, It's the regeneration, el nuevo the nacimiento. new birth. Así que Dios nos ama God loves us, y nos concede and He gives us conocer a Jesús. the opportunity to know confiar en Christ, Él. to trust Him. Así que dice Efesios 2:8 Ephesians chapter 2, verse 8 que por gracia somos salvos. says that we are saved by grace, Amén. Y esto no es de nosotros, and this not of ourselves, no por obras, not by works, para que nadie se gloríe. lest any man shall boast. Así que mis amados hermanos, So, my beloved brothers and sisters, tengamos let's have la confianza total the total confidence de que Dios es fiel that God is faithful y Él no fallará, and He will not fail us. no mentirá. He will not lie. Él es grande, He is great. Él es poderoso He is powerful. para que ningún demonio, That no demon, para que ninguna oposición so no opposition, nos arrebate de sus will manos. take us out of His hand. Estamos seguros en Cristo. We are assured Amén. in Christ. Jesús dijo, Jesus said nadie los arrebatará that no one will take them de mi mano, out of His hand porque mi Padre because my Father es mayor que ellos. is greater than them. Amén. Amen. Amén. Así que gloria a Dios Glory por to ello, God. ¿verdad? It's beautiful. Así que, hermanos, tenemos muchas otras enseñanzas So, brothers and sisters, we have many other acerca de teachings que la obra de salvación about the salvation, es de Dios, that salvation is of God, no de nosotros. not of ourselves. Dios obra poderosamente God works en nuestros corazones powerfully in our hearts, y entendemos entonces and we understand que la then salvación es del Señor. that salvation is of God. Pero But la salvación salvation va acompañada de evidencia. goes accompanied by evidence. Ajá. Es, ciertamente es el trabajo de Dios, Truly, it is the work of God, pero no somos pasivos. but we can't be passive. Dice la Escritura The Bible says que debemos temer a Dios that we should fear God con temor y temblor. with fear and trembling. Así que la buena obra que Dios comenzó So the good work that God began se abre paso. opens doors. Y a medida que nosotros los creyentes And as we as believers caminamos con Dios, walk with God, vamos creciendo hacia la madurez. we start growing into maturity. Y progresivamente And progressively,
vamos siendo conformados we will be a la confirmed, imagen de Cristo. conformed to the image of Él God. es la meta. He is the goal. Estamos a años luz de la perfección, We are light years away from perfection, pero es la meta. but that is our goal. En otras palabras, In other words, la obra de salvación the va work of acompañada salvation goes with y seguida de santificación and continues with y sanctification crecimiento and espiritual. growth, spiritual growth. Así que, muy bien, ¿cómo Pablo mira las evidencias en la vida de los hermanos en Filipo? So how does Paul see the evidence in the lives of his brothers in Philippi? Quiero señalar rápidamente cuatro cosas, cuatro evidencias. I want to show 4 evidences Ok, que nos enseñan that show us que los hermanos that the brothers, habían nacido de Dios. they had been born of God. Y en primer lugar, In the first place, la primera cosa que nosotros vemos the first thing that we see, es la evidencia the evidence de la comunión con Dios. of the communion with God. Miren, dice el apóstol Pablo que los hermanos The desde Apostle el Paul primer said the día brothers since the first day tenían comunión con el evangelio. had fellowship with the gospel. El versículo 4 In verse 4, dice, it says, siempre en todas mis oraciones, always in my prayers, rogando con gozo por todos vosotros, praying with joy for all of you, por vuestra comunión en el for evangelio, our fellowship with the gospel, desde el primer día from the very first day hasta ahora. to today. Ok, una evidencia de que una persona es salvada There's- es que tiene comunión con Dios. One of the evidences that somebody is saved is their communion with God. Tener comunión con el evangelio es tener comunión con Dios, Having communion with the gospel is having communion with God, porque Dios nos dio el because evangelio. God gave us the gospel. El cristiano no puede crecer solamente conociendo un cuerpo de doctrinas. The Christian cannot grow just knowing some body of doctrine. Los cristianos conocen al Dios vivo y verdadero, Christians need to know the real and no live solamente God, doctrina. not just doctrine. Y eso es a través de Cristo. And that Conocemos is- a Dios por Cristo. And that is through Christ. We know God because of Christ. Jesucristo oró. Jesus Christ, Y esta Pray. es la vida eterna. this is eternal life. Que te conozcan a ti, That they will know you, el único Dios the verdadero, only true God, y a Jesucristo and Jesus a quien has enviado. that you have sent. Así que una persona genuinamente salva So a genuinely saved person tiene una relación personal con Dios. has a personal relationship with God. Y las relaciones personales And the extra things, personal things, implican un conocimiento progresivo. will imply a growth, a progressive Es growth. como nuestras relaciones. It's like our relationships. En la medida que convivimos, As compartimos, we estamos fellowship juntos, and we share, vamos conociéndonos más we get to know you more y nos amamos más. and we love each other more. Así debería ser nuestra relación That's how con our Dios. relationship should be with God. Compartir nuestros pensamientos, Share our thoughts, nuestros miedos, our fears, nuestras esperanzas our desires, our con, hopes con el Señor. with the Lord. Así que, y una relación con Dios And a relationship with God implica implies que nos preocupamos por las cosas de Él that también. we care about the things that He cares about. Así que cuando un verdadero cristiano So when a real Christian está rodeado de otros cristianos, is surrounded with other Christians, se deleita de hablar en Dios. you delight to talk about the Lord. Está gozoso de compartir su palabra. You are joyful to share His word. Pero cuando no hay interés por las cosas de Dios, So when there's no interest in the things of God, no hay evidencia. there's no evidence. Así que es dudoso So there's doubt que una persona que no tiene comunión con Dios, that a person that doesn't sea un have cristiano. communion with God, that is a Christian. amén, una marca de un creyente es que tiene comunión con Dios. One sign of a Christian is that he has communion with God. Segunda cosa, Number 2, la salvación va acompañada salvation is accompanied, de la evidencia de la comunión con el pueblo de Dios. is accompanied by the communion that the Christian has with with the community of believers. Amén. Al entrar en comunión con el Evangelio, When you're in communion with the gospel, los filipenses
entraron en comunión con Pablo, Timoteo, con Silas y Lucas. They came in communion with Paul and Lucas and with Silas Así es, porque ellos llevaron el evangelio. because they took the gospel. Y Pablo compartió sus profundos sentimientos And Paul Por- shared his deep sentiments por todas estas personas. for all of these people. Cuando Pablo escribió esta carta, When Paul wrote this letter, él estaba en una prisión he was in jail. y él no estaba poniendo su enfoque en él. He wasn't putting the focus on himself. Él escribió esta carta con gozo y con lágrimas de He gozo wrote these letters with joy and with tears of joy porque estaba feliz del fruto de la obra que Dios estaba haciendo con los because he was hermanos. happy about the fruit and what the Lord was doing with these brothers. Eso es tener comunión con el That's pueblo de having Dios. communion with Y es una evidencia the people of de la God and the salvación. evidence and salvation. Y saben algo, hermanos, es que hay algo que es increíble And aquí, something that's incredible here, porque no hay nada humanamente posible because there's nothing humanly que pueda explicar possible that can explain el vínculo de amor the amount of love entre un asiático judío between an Asian, que había a Jew, sido Asiático is Jew? Ajá. Asian Jew, okay, ajá, que había sido un perseguidor de la iglesia, that had been a persecutor of the un hombre church, tremendamente religioso, a tremendously religious man, y estos europeos and these Europeans que habían sido paganos, that were pagans, gentiles Gentiles, y mundanos. and worldly. Esa es una evidencia de la salvación. There's evidence of salvation of God. Había una comunión genuina. There was a genuine communion Pablo y los europeos que habían between sido Paul mundanos and the European worldly people, ahora se aman and now they love each other, y ahora confiesan a Jesucristo. and now they're confessing Jesus Christ. Hermanos, una evidencia es una genuina comunión con el pueblo de Dios, So another evidence is a genuine communion with the people of God without worrying cuán diferentes sean nuestros orígenes. without even considering how different our origins are. Cuando yo llegué, When I came here, mi esposa y yo, my wife and I, bueno, conectamos rápido con hermanos we y connected quickly with brothers and Puerto sisters Rico, from Puerto Rico, de El Salvador from El Salvador, y de otras partes. other places. Y eso, hermanos, es una bendición muy And it's a grande. blessing, it's a big blessing, Porque eso es comunión. because that's communion. Y esto no es de nosotros, es And- por causa de Cristo. And it's not of ourselves, it's because of the cause of Christ. Así que creo que esta es una prueba poderosa And I believe that this is a powerful de la realidad del Evangelio. about the truth of the gospel, Y esa es la belleza de la and iglesia. this is the Que beauty of somos the church, uno en Cristo. that we are one in ¿sí? Christ. Así que todos los que tenemos a Cristo, So all of us who have Christ, hemos tenido la experiencia we have experience de conocer quizás en nuestra congregación to know in our pues, congregation, a una persona que no es de nuestra familia, to know someone that's not of our family, pero le amamos más muchas veces que a nuestros hermanos. but we love them even de la more sometimes familia. than our own family, Es por causa de Cristo. because it's the cause of Christ. Y esta es una de las glorias de la And iglesia, this is the glory of the church, que ahora tenemos todo en común. that we have everything in common. En esta iglesia de Filipos And this church in Philippi, había personas como Lidia, una empresaria, there was a businesswoman like Lydia, una mujer que había sido, una joven que había sido endemoniada, a young lady who had had demons, un hombre de carrera militar, a military man, era carcelero, there's a gentleman from prison, y de repente son participantes and then they're all participants de la gracia de Cristo. in the grace of God, in the ¿No grace es of Christ. maravilloso? Isn't that wonderful? Sí, y Yes. ahora están unidos por la causa del And now Evangelio. they're united because of the gospel. Tienen comunión con Dios y tienen ahora comunión con el pueblo de Dios. They have communion with God, and now they have communion with the people of God. Ok, Dios mío, ya tengo que aterrizar. Now I'm going to start landing. Ok, muy bien. Tercera cosa, hermanos, The third thing, my brothers, la salvación va acompañada the salvation is accompanied de un nuevo enfoque, with a new focus,
Los filipenses desde el primer día, The dice Philippi, Pablo, from the first day, se unieron a Pablo en comunión con el Evangelio. they united with Paul in the gospel. Desde ese día From that day, ya no vivían para sí mismos. they didn't live for themselves. Ahora vivían para Jesús. Now they lived for Y Christ. ahora vivían para servir a otros. And now they live to serve others. Incluso cuando leemos los versículos 27 al And when 30, we read verse 26 through 30, ellos servían bajo persecución. they were serving under persecution. Esta, hermanos, también fue la historia de la iglesia en Jerusalén. This was the story of the church in Jerusalem. Porque leemos en Hechos capítulo 4 Because we read in Acts chapter 4 que los que habían sido esparcidos por they- la persecución that they were all separated and spread for persecution. andaban predicando el They evangelio were preaching the gospel a todas las personas. to all people. Dios no nos salva God does not save us para que vivamos so that we can live una vida feliz a happy life y una vida egocéntrica. and an egotistic life. Cuando Él te salva, When He saves you, eres un siervo de Dios you are now a servant of Christ. y estás para servir al Señor And you are here Jesús. to serve the Lord Jesus Christ. Todos tenemos dones We diferentes. all have different gifts. El punto es que sirvamos a The Jesús. point is that we will serve Jesus. Ok, casi. Almost there. Muy bien. Último, Lastly, la salvación salvation siempre va acompañada is always accompanied de la evidencia by the evidence de que vivimos that we live esperando la venida de Cristo. awaiting the return of Jesus Christ. Pablo dice Paul says que Dios va a completar la obra that God will complete the work hasta el día de Jesucristo. until the day of Cuando Jesus Cristo Christ. venga, When Christ comes, Pablo dice Paul says que Dios va a perfeccionar that God su will obra perfect His work hasta el día de Jesucristo. until the day of Jesus. Ese día maravilloso cuando Él regrese en On gloria. that wonderful day when He comes back in glory, Ese día le veremos cara a cara. we will see Him face to face. Le veremos como Él es. We will see Him as He is. Ese día nos gozaremos de estar con Él y We le will vamos a dar cuentas. We will rejoice for being with Him, but we will give account. Y todo hijo de Dios And all children of God escuchará las palabras de will Jesús. hear the words of Jesus. Bien, buen siervo y fiel. Good and faithful servant. Entra en el gozo de tu Señor. Enter into the El joy of the Lord. Señor, Into the joy of the Sí. Lord, sorry. entonces el Señor So Jesus, va a revelar He will reveal las intenciones de nuestros the corazones intentions of our hearts. y entonces cada uno recibirá de Dios And each one will receive of God alabanza. the praise. Así que si tú piensas a menudo So if you think about it, de la venida del Señor about the coming of Christ, y tú deseas encontrarte con Él en el and you cielo, desire to meet Him in the air, es una evidencia it is an evidence de que tu alma le pertenece a Dios, that your soul belongs to de que Christ, tú eres that un you hijo are de Dios, a child of God, de que Él ha comenzado en tu corazón that He has started in your heart una obra hermosa. a great work. Así que Dios comienza la salvación The Lord begins salvation y Él completa la and salvación. He completes salvation. Lo que Dios comienza lo termina. Whatever God begins, He completes. Así que Dios, si ha comenzado una obra en ti If God has began a work in you y hay evidencias de esa obra, and there's evidence of that work, puedes estar seguro you can be sure de que Dios te va a perfeccionar that God will perfect you hasta el día de Jesucristo. until the day of Jesus Christ. La perfección no va a suceder aquí en la The tierra. perfection will not happen here on this earth. La perfección va a suceder The perfection will occur cuando estemos con el Señor. when we are with Jesus Christ. Así que, hermanos, So, my dear brothers, no seamos pasivos. let's not be passive. Dios está obrando, God is working, pero nosotros trabajemos con Él. but let's work with Him. Cooperemos con Dios. Let's cooperate with God. Debemos ocuparnos We should be occupied de nuestra salvación in our salvation con temor y temblor. with fear and trembling, Porque Dios produce en nosotros because God produces in us el querer como el hacer the desire just as to do por su buena voluntad. because of His great
desire. Así que nuestra confianza So our faith y nuestra seguridad and our assurance no descansa en nosotros, does not rest on us. descansa en Dios. It rests on God. Así que, hermanos, So my dear brothers, Dios quiera God willing, que todos los que estamos aquí that all of us who are here estemos seguros will be sure en Cristo in Christ. y que Dios, estemos confiados de que Dios completará la obra que Él comenzó, And maybe we be sure that God will complete the work that he began. y mientras eso sucede, And while that happens, sigamos participando let's continue to participate del Evangelio. in the gospel. Alimente su relación con Dios, Nurture your relationship with God. cultive su relación con la Cult- iglesia Cultivate your relationship with the church. y va usted a ver And you la will mano de Dios God's hand bondadosa ¿sí? giving que nos ha llamado a sí mismo that has called us to himself, y nos asegura constantemente. and he assures us constantly. Cristo terminará la obra que comenzó. Christ will complete the work that he began. Para Él sea la gloria For him, it will y be, la alabanza may the glory and the praise y el honor. and the honor be to him. Amén. Oramos. Amen. Let's pray. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu grande e inmenso amor. Father, we give you thanks for your immense and great love. No merecemos tu perdón, We don't deserve your forgiveness, pero recibimos tu gracia. but we receive your grace. Recibimos el perdón de We nuestros receive pecados the forgiveness of our sins y ese amor inmenso and that great love que derramas en nuestros corazones. that you pour out on our hearts, Lord. Te damos gracias porque nuestra salvación es segura We thank you because our salvation is sure y descansa en la obra de la cruz, and it rests on the work of the cross, no en nuestras obras. not on our works, Pero ayúdanos a ser but to help us to be buenos siervos tuyos good servants to you, Lord, para escuchar con gozo to hear with joy las palabras del Salvador the words of our Savior cuando diga, when he says, entra en el gozo de tu Señor. enter into the joy of your Lord. Te lo pedimos We ask para tu gloria for your glory y alabanza and your praise. en el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Amén. Amen. Amén. Dios les bendiga.